Muy buenas tardes a todos nuestros amigos de Radio Latino 2000. Disculpas, estamos entrando un poquito atrasados, estamos verificando que todo esté trabajando bien. Pero bueno, ya estamos aquí listos para comenzar a transmitir el día de hoy, lunes 14 de mayo. El tiempo pasa rápido, ya vamos a la mitad del mes y las cosas alrededor del mundo pues están un poco complicadas, pero hay que seguir adelante, hay que seguir trabajando, hay que seguir luchando para que todo marche sobre ruedas. Así es que vamos a dar comienzo dejándoles saber que aquí tenemos a nuestros amigos invitados de los jóvenes alcohólicos de Queens, ¿no? De la 10208, ¿ah? La 10208 es de Norton Boulevard. Y el número de teléfono 718-426-7467. Hoy tenemos aquí a... ¿Cuál es su nombre? Vamos a ver si se presentan de allá de... Oh, sí, gracias. Mi nombre es Eric. Eric, Manuel. Sí, muy buenas noches a todas las personas que los escuchan. Mi nombre es Manuel y estamos aquí para pasarles el mensaje, ¿no? Gracias. Sí, muy buenas noches. Mi nombre es Pablo. Gracias a las personas que nos escuchan también, ¿no? Vamos a dar inicio a esto, ¿no? Gracias. Muy bien, pues ya ustedes saben, Eric, Manuel y Pablo están ya aquí para conversar con nosotros, dar el testimonio de vida, ¿no? De todo lo que ellos han tenido que pasar para estar en unas mejores condiciones, en estar siendo muy útiles para la sociedad y sobre todo muy útiles para ellos mismos, porque se dieron cuenta que estaban en un camino equivocado a lo que realmente ellos deseaban que su vida fuera. Pero también les tengo que comentar que el día de hoy no hemos invitado, vamos a ver si más adelante hacemos un contacto vía telefónica con otras personas, pero hoy queremos hacerle un recuento de todo lo que hemos hecho a través de 5 años. Desde 5 años, no queremos hablar de hace 10, ni 20, ni 30 años. Si de pronto se nos acuerda algo, pues bien, vamos a tratar, pero hoy mismo lo que queremos es hablar 5 años atrás. 5 años atrás de lo que nosotros hemos estado trabajando. Y les tengo que decir que a esta altura me siento sumamente complacido, sumamente contento, en especial el día de hoy. Hay cosas que no habíamos visto que tengan éxito, porque una u otra razón siempre impedía que las cosas funcionen de mejor manera. Y esta es una de las noticias que me sorprendió el día de hoy, y por eso decidí cambiar lo que iba a ser el programa. Y les voy a dar la lectura de esta noticia que viene desde Ecuador y que me gustaría que fuera la noticia de Latinoamérica, no solamente de Ecuador, la noticia de México, de Centroamérica, de Santo Domingo, de Colombia, Venezuela, y así. Muchos países que no tienen un verdadero desarrollo en cuanto a las posibilidades de éxito que pueda tener su población. En este caso, vemos que hoy la señora Mónica Villagómez, ejecutiva o presidenta ejecutiva de la Bolsa de Valores de Quito, dio una noticia. Dice: la Bolsa de Valores abre la opción para que se pueda invertir desde $500. ¿Qué es esto? Dice Mónica Villagómez, presidenta ejecutiva de la Bolsa de Valores de Quito, asegura que la opción de invertir en la Bolsa de Valores es más accesible para el ciudadano común.
Esto porque los montos de inversión han bajado, especialmente por la desmaterialización de los títulos, es decir, su manejo electrónico. Asegura que este año han habido una buena cantidad de emisiones, ofertas por parte de empresas que es posible invertir desde $500. Bueno, ya este es un buen paso. Yo sé que $500 en un país donde que el sueldo básico es 200, casi $300, y donde que el nivel de la pobreza se mide en que una persona que tenga $72 o 74,50 centavos ya no es pobre en el Ecuador. Bueno, invertir en la bolsa de valores $500 es una gran cantidad, es una suma muy fuerte. Pero algunas personas dirán, ¿por qué está hablando de esto? Porque es muy sencillo. Hace 5 años atrás, el que les habla, comenzamos a hablar sobre una compañía de inversiones. Y les tengo que anticipar, no tuve éxito, reconozco. Pero es parte de la experiencia, es parte de lo que uno tiene que aprender. Entonces, hace 5 años nosotros estuvimos hablando de que los grandes proyectos del gobierno, como son las empresas hidroeléctricas, como son las carreteras que pagan peaje, como son los aeropuertos, la transportación, o los recursos de nuestro país que se desperdician regalándoles a grandes industriales extranjeros, que obviamente ese es el negocio de ellos, pero se llevan nuestra materia prima. Comentaba a esa fecha que allí en el Ecuador ya el presidente Correa estuvo declarando y ya dejando saber que se iba a chatarrizar todos los carros que tengan más de 30 años. Entonces, como ya las cosas se vinieron dando de poco a poco, nosotros dijimos, ¿por qué? ¿Por qué no se puede hacer una gran fundidora en el Ecuador? ¿Por qué una gran fundidora en el Ecuador? Porque era necesario para que nuestros recursos, como son carros, camiones, maquinaria pesada, que ya no se usara y que iba a ser llevada como chatarra, no se lleve para otros países donde que se les convierta en materia prima útil, como es puentes, que son las vigas de los puentes, que son los hierros para hacer las casas, los edificios y los mismos repuestos para los carros, sino que se debiera hacer una fundidora anexa a una compañía que desarrolle productos nacionales con patente nacional que funcione en nuestro país. Y me acuerdo que hablábamos en ese tiempo de la teca y yo manifesté, bueno, vamos a hablar de 5 años, pero eso hablábamos hace 20 años atrás, de que la teca, esta materia prima, esta madera, no debía ser exportada en bruto. ¿Por qué en bruto? En bruto es cortarle al árbol de raíz y llevárselo así a grandes barcos y después ser esta madera procesada en otros países y llegar como muebles de televisión, como diferentes cosas que están elaboradas por la madera, nuestra propia madera. Entonces, decía, viendo el ejemplo, me ha gustado leer, ¿no? Me acuerdo que en Centroamérica, un holandés, esos eran los ejemplos, el leer, el tratar de aprovechar el tiempo, le educa a uno. Entonces, leía que un misionero holandés viajó a Sudamérica, obviamente a llevar el mensaje de la palabra de Dios, pero se quedó sorprendido cuando en este pueblo, en Centroamérica, se dio cuenta que la gente lo único que hacía es ver cómo la naturaleza les brindaba los recursos. Esta gente cortaba el árbol de raíz, lo subía a un carro y hasta ahí llegaba el trabajo de él, porque él nunca tuvo que sembrar ese árbol. Ese árbol estuvo ahí. Cuando ellos llegaron, ese árbol estaba ahí. Y la misma naturaleza se encarga de seguirse reproduciendo, pero ellos en sí no hacían otra cosa que cortarle al árbol y enviarle en bruto para los grandes aserraderos o para el extranjero, madera de buena calidad, qué sé yo, caoba,
laurel, maderas finas, se iban para otros países, pero ellos no les sacaban el verdadero provecho. Entonces este misionero les decía a esta gente que por qué no ocupan parte del dinero para tener un aserradero en ese lugar, cuidar los recursos que por parcelas ir cortando, y cuando llegue una cierta cantidad de años, lo que ellos cortaron hace 10, 15 años ya estaba nuevamente produciéndoles, pero ellos no vender este árbol así en bruto, sino labrar esa madera. Entonces, el hombre hizo de que ahorraran un dinero y formaran un aserradero. Esto lo estoy contando que yo leí hace algunos años atrás, pero después de 5 años comencé a desarrollar todos estos proyectos, hace 5 años atrás. Entonces, el individuo comenzó a vender la madera ya no en bruto, sino ya aserrada. Obviamente no era terminada, era solamente aserrada, y vendiéndole como aquí el que sabe de construcción dice un 2x4 o una viga, pero ya no se iba la madera así, ya quedaba parte de ese aserrín al cortar, pues como abono. Entonces, pero este misionero no estaba conforme. Decía, no puede ser posible porque ellos cortan la madera y hasta ahí llegó el trabajo. De ahí para allá no hacen más que cuidar 2 animales, sentarse a esperar que se acabe el día, lamentablemente a tomarse sus traguitos, a hacer grandes fiestas y se acabó el billete. Entonces, él en vista de esta circunstancia viajó a países en Europa donde propuso a la gente que hace los muebles o que son los distribuidores de los muebles, que él podía hacerle con la gente que tenía en Centroamérica los muebles igual o de mejor calidad para que ellos pusieran en exposición en sus almacenes. Llegó al punto que les convenció y mandaron unos técnicos a este pueblo. Y en verdad, encontraron que tenían todos los recursos porque en la parte donde que está en Centroamérica, por lo regular solo existe invierno y verano. O sea, un clima prácticamente casi tropical todo el año. Entonces se prestaba para, no había que pagar calefacción, no había que pagar aire acondicionado porque la gente no está enseñada a usar aire acondicionado ahí. Así es que viendo todas esas ventajas, estas compañías europeas decidieron enviar todo tipo de maquinaria para ese pueblo o esa ciudad y comenzar a elaborar una infinidad de muebles donde que ya no solamente ellos eran unos simples campesinos que cortaban el árbol y hasta ahí acababa. Comenzaron a hacer aserraderos, después comenzaron carpinterías, tapicerías y así sucesivamente se fue dando un desarrollo. Esta gente no tenía más que un caballo o un burro y la carretera era un chaquiñal donde que caminaban con una gran cantidad de lodo. No comían más que yuca, un poco de arroz y el ganado que podían criar. Eso es lo que hacían. Cuando de pronto, al llegar todo este desarrollo, tenían calles asfaltadas, comenzaron, ya no era la casa tradicional entre un pajonal, sino ya era una casa de 2, 3 pisos donde que tenían una refrigeradora, donde que los alimentos ya no se dañaban, ya tuvieron un centro médico, ya comenzó una escuela, ya tenían un colegio y ya desarrollaban otras técnicas con la madera. Se volvió un lugar turístico y comercial para gente que quería visitar. La mayor parte de la gente que vivía en ese pueblo tenía la idea de venir acá, al norte. Ahora, la gente que vive alrededor de esa ciudad y ese pueblo quieren ir a vivir ahí, porque ahí hay desarrollo. Entonces, esas son de las cosas que nosotros hablamos hace 5 años. Miren, una historia de superación y de éxito si hay la buena voluntad y el deseo sano de progresar. Entonces esto lo transmitimos a las oficinas del gobierno antes de que exista el Banco del Migrante. Imagínense, nosotros estamos hablando antes de que exista el Banco del Migrante, que hasta ahora no ha tenido un gran éxito. Esperemos que más adelante lo tenga. A veces la gente o muchas personas me dicen, oiga Wellington, usted es demasiado crítico. Usted vaya y averigua hasta la coma para sacarle lo peor de esa persona, para darse cuenta de que esa persona
no está haciendo su trabajo. Mire, si yo dejara de hacer eso, quisiera decir que yo no estoy haciendo mi trabajo. Si él no sabe lo que no está haciendo, esa ya no es mi responsabilidad. Pero bien, vamos a tomarnos una pausa y ya regresamos con la voz del pueblo.